clase. Ok. Esta es la clase 2 del curso de Sanidad Interior de la Escuela Bíblica Levantando al Caído, Isaías 61. Y esta es la clase donde Yeshua dice que quiere sanar nuestras emociones. Amén. Hay muchas heridas del pasado que hemos venido hablando y sanidad interior es eso, ¿verdad? Es venir y sanar las heridas del pasado, lo que nos ha afectado. Hay muchas cosas que nosotros las hemos entregado al Eterno, pero siguen ahí dando vueltas. El enemigo las utiliza para marcar nuestra vida y no dejarnos avanzar. Hemos visto, ¿verdad?, en las clases anteriores qué es sanidad interior. Dice que sanidad interior es sanar nuestra alma. ¿Qué no es sanidad interior? Sanidad interior no es ir donde un psiquiatra, donde un psicólogo, o sea, sí nos va a sanar interiormente, pero estamos hablando de la parte espiritual, ¿verdad? Lo he dicho, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, el que es, gloria a Dios, porque aquí tenemos a Elma, ¿verdad? Que es una mujer, ella es enfermera en esta área, entonces ella conoce, pero muchos de nosotros no conocemos. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos va a revelar en la sanidad interior? Lo que hay dentro, escondido en lo más profundo de nuestro ser. Amén. Es sanar lo que hay. Hay heridas a veces del pasado. Muchas veces puede ser que nos dieron sanidad interior, nos hicieron liberación. Pero antes, previo, no hubo una consejería ni una sanidad interior. A veces es muy fácil venir y echar fuera los demonios simplemente. Eso es lo más fácil, amados. Echar fuera los demonios es lo más fácil. Pero ¿qué pasa? Si aquella persona no se sanó interiormente, ¿qué va a pasar? Que van a regresar. Van a regresar y van a regresar peor. Los que me conocen a mí, yo no soy ligera para hacer liberación. Yo nunca hago liberación a la primera. No me gusta. Y tal vez alguna emergencia y yo quedo con aquella espinita por ahí, porque no es lo ideal. Lo ideal es primero una sanidad interior, poder hablar, poder sacar lo que está ahí en lo más profundo del ser de nosotros, para después empezar a ya traer libertad, ¿verdad? Recuerde que estuvimos hablando de Isaías 61 y quiero que lo volvamos a leer, porque este curso es basado en Isaías 61, es basado en Lucas 4, 16, 19. Lucas 4, 16, 19 y Isaías 61. Entonces vamos a leer Isaías 61. No sé quiénes tienen Biblia, ¿verdad? Recuerden que esta es una escuela bíblica, es un curso de sanidad interior bíblico, donde lo que más vamos a usar va a ser la palabra de Dios, la espada de doble filo, ¿verdad? Amén. Esa es la parte más importante. Isaías 61. Recuerden que este ministerio y esta escuela se llama Isaías 61, Levantando al Caído. Amén. Amén, pastora. Amén, ¿lo tienes, Zulema? Vamos a leer los primeros 3 capítulos de Isaías. 3 versículos de 61. Ajá, los primeros 3, mi amada, si me hace favor, mi amor. Amén. Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Dice, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a pregonar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar todos los insultados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado,
y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Gloria al Eterno. Y dice en el 4 dice, y se reconstruirán. Vamos a levantar las manos, amados, y vamos a recibir aquello, Amén. todo lo que esté caído en nosotros, todo lo que Amén. haya querido afligir nuestra alma, todo lo que haya querido traer dolor, el Señor lo dice así. Y se reconstruirán las viejas ruinas. Se levantarán los edificios destruidos hace mucho. Y se repararán las ciudades en ruina. Amén. Dice el Padre Eterno que Él va a reconstruir todas las viejas ruinas, todo lo que nos apartaba de Él, todo lo que nos paraliza en el ministerio, todo lo que no nos deja ir más allá de lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos. Muchas veces, amados, como decía Yanori, nos corrigen y bueno, gracias a ella, gloria a Dios que está en la escuela, ¿verdad? Y que sigue ahí, pero muchas veces nos corrigen una vez y queremos salir corriendo. ¿Por qué? Porque estamos dañados interiormente. No permitimos que nadie nos diga nada. No queremos, ¿por qué? Porque en algún momento se burlaron de nosotros, en algún momento nos rechazaron, en un momento. Entonces, creemos muchas veces que cuando Dios quiere cambiar nuestra vida, entonces nos sentimos atacados. Encontramos a alguien que quiere enseñarnos y nos sentimos atacados, ¿verdad? Pero como dice Yanori, más bien para ella fue bendición. Gloria al Eterno por esto, ¿verdad? Y fue un testimonio poderoso. Ella me la envió a mí y fue un testimonio poderoso. Poderoso. Entonces, Dios quiere sanar. Dios quiere hacernos fuertes. A mí, en la primera que me hacían, amados, vean, yo hacía esto. Me iba de una vez. He tenido que aprender a soportar. He tenido que aprender muchas veces a ser humilde. ¿Por qué? Porque a veces creemos que como somos pastores, porque somos hijos de Dios, o porque ya nos convertimos, entonces somos la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Y juzgamos y señalamos a los demás sin pensar que nos estamos haciendo daños a nosotros también, que no estamos siendo sanos. Juzgamos y señalamos a los demás, pero se nos olvida que nosotros también tenemos que ser sanos. Cuando demos un consejo, cuando hablemos, amados, que sea para nosotros también. Que sea también para nosotros. El consejo que usted vaya a dar, primero usted lo tuvo que haber tomado para usted. Usted primero lo tuvo que haber vivido. Amén. Eso es lo ideal. No podemos hablarle a un adicto y juzgarlo si nosotros no hemos pasado por lo mismo. A un alcohólico si no hemos pasado por lo mismo. Tenemos que ponernos muchas veces en el zapato de la otra persona. Hay dichos que ponen a veces, le presto mis zapatos. A ver, ¿a quién le queda realmente el zapato de uno? Dice que a la Cenicienta solo le quedó la Cenicienta. No había otro zapato para la Cenicienta. Amén. Cada uno tiene su zapato espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él nos reviste con una armadura. Y entre esa armadura van unos zapatos para cada uno, ¿verdad? El calzado de la salvación. Amén. Nosotros cada uno tenemos un traje especial hecho a nuestra medida. Entonces, seamos tardos en hablar, ¿verdad? Tengamos cuidado cuando vamos a hablar, a juzgar, a señalar, porque hay algo muy que yo siempre lo aprendí desde pequeña, por cosas que vi. Amados, no critiquen, no hablen, porque dicen que la escupa le cae a uno en la frente. No, la escupa le cae en la boca a uno después, en la boca. Entonces, mejor tengamos cuidado. ¿Y qué vamos a hacer? Antes de hacer cualquier cosa, pensemos, ya nosotros fuimos sanos en esa área. Ya nosotros estamos siendo restaurados en esa área. Yo esa área ya la peleé. Yo ya peleé esa área. Amados, hay muchas áreas que van a venir a contarnos que nosotros decimos, esa soy yo.
pero yo estoy callada, yo no estoy diciendo nada, me estoy guardando las cosas porque la demás gente no se tiene que dar cuenta. Entonces guardo y guardo y guardo y podemos ser líderes, hijos de Dios. Dice que la palabra está hecha para los hijos de Dios, que la palabra no está hecha para los del mundo, porque ellos no la entienden, no tienen al Espíritu de Dios. Y dice que la palabra de Dios está hecha a través de la revelación. Es revelación del Espíritu Santo. Es revelación del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién está conmigo aquí? Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. 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 La palabra dice, predícate a ti mismo. Amén. Así es. Entonces dice que el día de la venganza del Señor, esa parte se omite del mensaje de Isaías. Cuando Yeshua lee en la sinagoga, la razón se refiere a que se está aplicando los criterios de su primera venida y nos enseña los efectos del evangelio en la vida del creyente. Son tiempos de restauración. Vamos a Lucas, que es lo que estoy hablando ahorita para que me entiendan lo que estoy hablando. En Lucas, a mí me gusta tanto ver pastores aquí, o sea, eso a mí me llena de tanto gozo ver pastores aquí, amados, porque de verdad que a veces nosotros damos y damos y damos y no recibimos. Damos y damos. Dime, mamá. Lucas 4, 16, 19. No puedo leer. Damos y damos y damos y no estamos recibiendo. Y gracias, pastoras y pastores, de verdad por estar aquí. 4, vamos a ver, 16. Dime, mi amor. Claro. Sí, mi amor. 16 al 19. La palabra sería así, en nombre del Padre. Amén. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según sus costumbres, entró a la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. El desenrollarlo, encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a liberar a los pobres, y a proclamar un año de gracia del Señor. Amén. Amén. El Señor, recuerde que ya lo hemos dicho en las clases anteriores. El Señor nos ungió, algunos ungió al Señor para llevar las buenas nuevas de salvación. A todos nos ha ungido. Por eso dice aquí, esa parte se omite del mensaje de Isaías cuando Jesús le lee en la sinagoga. La razón se refiere a que están aplicando los criterios de su propia venida y nos enseña los efectos del evangelio en la vida del creyente, que son tiempos de restauración. ¿Qué estaba enseñando Yeshua? Que usted y yo podemos ir a predicar, que usted y yo podemos ir a enseñar, que además es un deber de nosotros darle a los demás lo que Él nos ha dado a nosotros. Enseñar libertad a los presos. ¿Quiénes están presos, amados? Los que están en pecado, en cautividad, los que están ciegos. ¿Marya? Dice que dar por gracia lo que recibí por gracia. Exactamente. Dar por gracia lo que hemos recibido de gracia. Se dice que la salvación fue gratis. Claro, para nosotros que no nos costó nada. Pero para Yeshua fue su sangre. Entonces, cuando nosotros tenemos sanidad interior, amados, nosotros nos vamos a mantener firmes en el Señor. El Señor viene hablando de santidad. El Padre Eterno viene hablando, amados, no solo en este ministerio. Si ustedes quieren, empiecen a oír prédicas a nivel internacional, donde Dios primero empezó con adoración.
tener amores con Él, enamorarnos de Él. ¿Cuándo nos vamos a enamorar de Él? ¿Cuándo vamos a tener una alabanza genuina? ¿Cuándo vamos a tener una adoración en espíritu y en verdad? Cuando usted y yo seamos sanos y libres. ¿Por qué? Porque si no va a venir el acusador a quererte decir, no puedes levantar tus manos, no puedes danzar, no puedes adorar, no puedes. ¿Por qué? Porque Él tiene la verdad. Porque Él te metió ahí, porque Él te dañó, porque Él está frustrando tu vida. Por eso Él tiene derecho a acusarte. Amén. Entonces, cuando nos metemos en santidad, cuando nos guardamos y nos sanamos interiormente, amados, va a poder venir el devorador y va a querer golpearte. ¿Se acuerdan que yo les decía que a mí me hacían así y me hacían volar? Esa sanidad me ha costado mucho tenerla. Esa liberación me ha costado, y la gente que me conoce a mí de toda una vida sabe quién era Sujei antes. Hace poco vino una persona a quererme dar una profecía, y yo antes a todo el mundo le decía, sí, claro, sí, dígame, sí, yo escucho, ay, sí, amén, amén, y tal vez me estaban hasta maldiciendo, amados. El Señor ha ido formando en mi carácter de una forma ruda. No les voy a decir que ha sido suavecito y con amor, ruda. Con hijos de Dios, es con los que me ha formado a mí. Con hijos de Dios son con los que me ha formado. Y hoy puedo venir y decir, ok, me van a dar una palabra, ve, aquí está el teléfono, voy a grabarla porque yo quiero ver si esa palabra es verdad. Y voy a analizarla. Y se ha quedado así, profeta, pero ¿qué le pasa? Bueno, ahí está mi mamá, ¿ve? Saludando. Bendiciones, mami. Vean a mi mamá, conózcala. Ahí, mami. Estamos todos conectados. Ahí están todos conectados, vea. Entonces, sí, vea. Voy a ponerla aquí para que la puedan ver, ¿ve? Entonces, ahí, mami, salude. Ahora sí, porque ya la puse en grande, aquí en el Facebook. Bendiciones, ma. Amén. Bendiciones, saludos. Ella es de la guerrera, Amén. ella es de la guerrera Amén. que siempre les he hablado, amén. Bueno, amados, entonces, ¿qué pasa? Eso me forma el carácter. Pero la gente cree que carácter es gritar, patalear, insultar, decir malas palabras. Eso no es carácter. ¿Sabe qué me pasaba a mí cuando yo tenía miedo? Y es con algo que lucho, que ahí sí reacciono como violenta. Cuando yo tengo miedo y me siento atacada, amado, es como, sale como que quiere salir la Sujei vieja. No cuando estoy enojada, no, cuando estoy enojada, pero cuando yo siento miedo, cuando yo me siento acosada, amados, cuando yo siento que están metiéndose en mi territorio y que tengo que reaccionar rápido. Ahí sí, ahí es como Sujei, tranquila, domínese, Sujei, tranquila, su mente, su corazón, sánese, vea, tranquila, no pasa nada, nadie le va a hacer daño, Dios está con usted, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? O cuando tratan de dañar a mi familia, amados, es como, ¿verdad? Entonces, tranquila, ahí, y así ya, pero he tenido que pasar procesos, y yo siempre les cuento de mí, porque yo no les puedo contar, siempre se los he dicho de otra persona, es lo que yo vivo día a día. Amén. Cuando usted conoce a Yeshua y ustedes van a decir, pero ¿por qué vuelve a hablar de Jesús? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y el único que te puede sanar es Yeshua. Es el único. ¿Cómo no voy a hablar de Él y cómo no voy a hablar de salvación si es lo que realmente va a hacer que tu vida cambie, que las bendiciones vengan, que todo lo que el enemigo ha querido robarte tenga que devolverlo al 100%? Amén. Solo es la única forma. Yo se lo digo a Marja, ahora que Marja está aquí, ya no me la voy a comer como en los otros cursos, ya Marja está presente. Entonces, yo siempre se lo he dicho a Marja, cuando Marja está bien, el proceso de Marja ha sido fuerte. Cuando Marja está bien, vea, el Señor empieza a bendecirla así. Pero, amados, es algo tremendo. Dice que donde está el pecado abunda la gracia del Señor. Y a veces no lo entendemos.
pero también Dios es fuego consumidor, ¿verdad? No es porque hay gracia, entonces vamos a hacer lo que nos da la gana. No, pero es eso, cuando nos entregamos al Señor, por eso les estoy hablando en esta es la tercera clase ya, ¿verdad? Nada más que la clase 2. Tengo que hablarles de Jesús porque Jesús tiene que sanarlas para empezar a recibir todo lo que viene más adelante. Jesús tiene que sanarnos para empezar a darles a los demás de lo que Él nos da. Amén. Entonces, ¿por qué en algunas personas funciona la sanidad interior y en otras no? Vamos a ir a la Biblia. ¿Por qué en algunas personas funciona la sanidad interior y en otras no? Vamos a ir a Lucas, ahí en el mismo, 4:28. Lucas 4:28. Dice, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. ¿Qué habían escuchado? ¿Qué habían escuchado que se enojaron? Vamos a ir más a la verdad. Vamos a irnos como al 25 más o menos para que vean aquí. Dice, verdaderamente había muchas viudas en Israel y en tiempos de los profetas de Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio, y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas de israelitas, sino a las de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron. Levantaron y echaron del pueblo a Yeshua. ¿Por qué echaron del pueblo a Yeshua? Ahí en el 29 dice, y se levantaron. Primero se enojan. ¿Estaba sana esta gente? ¿Había una sanidad interior en ellos? Ok, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron. Se levantaron y echaron del pueblo a Yeshua. Yeshua estaba predicando, estaba enseñando las profecías y llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido para arrojarlo abajo desde allí. Imagínense, era el mismo Yeshua predicando, hablando. Pero hay muchas personas que cuando se les dice una verdad se enojan. Y dice aquí que llevándolo, querían, dice, arrojarlo. Y se levantaron y lo echaron del pueblo. ¿A quién echaron del pueblo? A Yeshua. Llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido para arrojarlo abajo y desde allí. Pero Yeshua pasó por en medio de ellos y se fue. Muchas veces vamos a querer ir donde las personas a sanarlos, a liberarlos en el nombre de Yeshua, porque nosotros no podemos. Pero muchas veces no van a querer ser sanos. ¿Quién me habló? Dime, Yaneli. Lucas, ¿cuál dijo? Lucas 4:28, de ahí en adelante. Entonces, muchas veces no van a querer. Vea que tienen la cámara encendida, pajaritos de amor. Es que están en luna de miel esos dos. Marcia y Arturo están en una luna de miel que ustedes vieran. Eso es un milagro de Dios. Ese es otro milagro que están ahí ustedes presenciando, amados. Por eso les digo, Marcia tiene mucho que contar, pero después vamos a ir. Porque no nos podíamos ni ver, porque nos queríamos matar. Vieras qué bronca. Eso hace la sanidad. Eso hace la liberación. Restaura, ¿verdad? Amén. Entonces dice que Yeshua predicaba. Cuando usted llega a un lugar con una verdad tratando de confrontar el pecado, ¿qué va a pasar muchas veces? ¿Qué es lo que va a pasar muchas veces, amados? Cuando ustedes confrontan con una verdad y con la palabra. Se enoja la persona. Se Lo van a rechazar. Se enoja la persona. Lo van a rechazar, ¿Beira? Levantan en contra. Se levantan en contra. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar eso? Están sanos interiormente. Exactamente.
Aurora, mi amor, ¿me puede ayudar con la pastora Carol, que no puede entrar, dice? Si me hace el favor, enviarle otra vez el link. Entonces, Con mucho gusto. gracias, mi amor. Entonces, eso es lo que pasa, nos van a rechazar. ¿Por qué? Porque se está confrontando con una verdad, con una debilidad que hay. Entonces, cuando usted siente, ¿qué pasa cuando alguien viola a alguien? Aquella persona dice, sí, yo lo violé. ¿Qué pasa cuando usted peca y se dan cuenta que usted está pecando y lo confrontan con la verdad? ¿Qué pasa, amados? Bueno, pues yo sí digo la verdad. Yo sé que Pero ¿qué pasa? molesta. La mayoría de gente se molestan. Claro, la defensiva. Están a la defensiva. ¿Por qué? Porque hay un temor, porque hay un daño interno. Por eso van a estar a la defensiva. Porque hay un daño dentro. ¿Cómo, Jackie? Hay una vergüenza. Hay una vergüenza. Exacto. Pastora, y también es porque el enemigo es el que afecta a las personas, ¿verdad? Haciendo que hagan lo incorrecto. Ajá, Y luego él mismo los mete en condenación. Exactamente. Eso es lo que pasa. Entonces, si la persona quiere y desea ser sano y ser libre, lo va a obtener. Pero si no lo desea, ¿qué dice la palabra? Sacúdase las sandalias y vete. Podemos tratar de ayudar, amados, pero hay gente que no va a querer ayuda porque está ciego, sordo y mudo. Lo primero que el enemigo hace cuando usted entra en esa aflicción, en este dolor, en el pecado, es dejarlo ciego, sordo y mudo. Hace una cautividad en su mente, como que los encierra, los encierra para que usted no oiga, no vea. Yo lo veo, yo como pastora lo veo y sufro. Cuando esas personas entran en esa cautividad, amados, es el tiempo de más sufrimiento mío. Y yo digo, como si yo me siento, ¿cómo se siente Yeshua? ¿Cómo se siente el Padre, amados? Si yo siento dolor en mi corazón, que no son mis hijos, porque son los hijos de Él. Si yo no los formé, los formó Dios, ¿cómo se podrá sentir el Padre eterno? Jackie. Por eso siempre hay que orar y hacer hasta para uno mismo primero y para los demás, que el Señor nos libere de las prisiones de la cautividad. Amén. Porque mientras estemos cautivos, creemos que estamos haciendo lo correcto y que esa es nuestra forma de vivir. Entonces no queremos salir de eso y el pecado nos tiene ahí aprisionados. Amén. Pero antes, pienso yo, ¿verdad? No sé. Yo pienso que antes de venir a traer a una persona a liberación o a sanidad interior, debe entrar en una intimidad con el Señor, uno, para que el Espíritu Santo traiga a esa persona a una realidad. Amén. Y la saque de la cautividad, de la prisión de la cautividad. Así es. Porque mientras está ahí, no oye, no vemos nada. Nada. No oyen, no ven, no sienten, se adormecen los sentimientos, se adormece todo su ser, se adormece, porque Satanás los mete, bueno, sus demonios los meten como en una bolsa, yo me imagino la persona como en una bolsa negra, de esas negras, gruesas, así de jardín, que los meten y que usted no puede ver nada para el otro lado, y les hacen así como un nudito, así yo me imagino que están las personas cuando están cautivas, también, o aquí atadas, amordazadas, con vendas. Bueno, yo no sé si ustedes han visto, hay una droga, que la hacen, se llama, ¿cómo es? La come carne. ¿Cómo es que se llama, Marja? La que es come carne. ¿Sabe cuál es? Que se les va comiendo la carne. ¿Cuál? Cocodrilo. La cocodrilo. Ajá, exacto. La cocodrilo. Que se le va comiendo la piel. Ajá, exactamente. Y esa gente, la gente inmediatamente la gente pasa. ¿Qué pasa?
a la gente le pasa que esa gente está cautiva. Imagínense que esa gente se les va carcomiendo la carne. Viven en las calles. Estoy. ¿Yanori? No, está bien, disculpe. Ah, bueno, es que ya no. me tengo que retirar. Ay, mi amor. Sí, disculpe. Bueno, ok. Entonces, esa persona Bueno. vive en cautividad. Esa persona vive en cautividad. Esa persona vive ahí, no se está dando cuenta de lo que está pasando. Se No, le desnuda. dicen también la droga zombie. Las- Porque la gente anda como un zombie en la calle, se desnudan y hacen rarísimo, como ver esos muertos de esta de Walking Dead. Es Ajá. una cosa así. Como zombies, Se hacen como exacto. zombies, es Ah, horrible. exacto. Porque como se les cae la carne y todo, y entonces la gente se ve como un zombie. Imagi- La droga zombie, le dicen. Imagínese hasta dónde llega la cautividad de esa gente. Algo tuvo que haber pasado en la vida de esa persona. Ahorita hubo una muerte de Ah. una muchacha que iba a los grupos de narcóticos anónimos que murió a causa de esa droga. Ha sido, digamos, la única muerte que se sabe, digamos así, que yo sé, y de alguien conocido a causa de esa droga, porque sí llegó aquí a Costa Rica, solo Ve. que como que no se movilizó mucho. Ve qué tremendo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿hasta dónde llega esa cautividad? Cuando estamos mal en nuestra alma, en nuestro espíritu, puede llegar hasta ahí y no darnos cuenta. Puede llegar hasta ahí y no darnos cuenta que estamos dañados. Y decimos, pero ¿por qué aquella persona está en drogas? Porque aquella persona se prostituye, perdón. Porque aquella persona grita. Porque aquella persona es tan agresiva. Porque hay algo en su interior que nunca Que fue se cortan, sano. la gente que se corta también, que no saben por qué. Porque Y la gente los señala y los critica porque se cortan y no entienden que es como una enfermedad. así es. Amén, amén. Así es. Ok, entonces en Lucas 4:28 dice que ¿qué? Que lo rechazaron. ¿Qué hace la persona que está en cautividad? Que está mal interiormente. ¿Qué es lo que hace? Rechaza a Yeshua Y daña. y daña. Sí, cuando las personas están con problemas espirituales, por lo general dañamos y hacemos cosas incorrectas hacia otras personas por nuestros mismos dolores. O juzgamos a las personas, dice que cada ladrón juzga por su propia posición. Entonces, juzgamos a los demás como nos juzgamos a nosotros mismos. Así es. Amén. Entonces, bueno, ahora vamos a ir entonces dice aquí, porque en algunas personas, ¿qué pasó con esa gente que echó a Yeshua? Que echó a Yeshua, estoy con la lengua trabada, amados hoy, que echó a Yeshua, que lo quiso echar de ese lugar. ¿Qué pasó? Dice porque en algunas personas funciona la sanidad interior y en otras no. ¿Quién estaba ahí predicando? Amados, era el mismo Dios. Era el mismo Dios que estaba en Lucas 4:28 predicando. Era el mismo Dios que estaba en Lucas predicando. No lo reconocieron. Entonces mucha gente vamos a llegar a ayudarle, pero no van a reconocer al Padre Eterno que está en nosotros. Están cegados, están amordazados. Y ellos creen que todo está bien, que no pasa nada porque están ciegos, sordos y mudos. Amén. Entonces, Lucas 4:28 lo dice así, ¿verdad? Lucas 4:28, esa parte es muy importante. Y dice que uno de los objetivos de Yeshua es sanar a los quebrantados de corazón. Eso nos enseña desde Isaías. Nos está hablando de ir y sanar y traer libertad. Desde Isaías todavía viene Yeshua y lo vuelve a decir nuevamente. Amén. En Génesis 3:10 fue el primer pecado, ¿verdad? Fue el primer efecto del pecado. Génesis 3:10. Hechos a imagen y semejanza del Padre Eterno. Podían caminar en ese Edén
con el Padre eterno, podían estar ahí con Él. Y aún así cayeron en el pecado, se dejaron dominar por la carne, porque querían ver más allá de lo que ya Dios les había mostrado. Entonces dice, vamos a buscar Génesis 3:10. Génesis 3:10. Y dice, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. ¿Qué dijimos ahora del pecado? ¿Qué pasa cuando pecamos? Entramos en un temor, en una acusación. Y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Por qué se dio cuenta que estaba desnudo, amados? Pastora Cecilia. Porque sus ojos habían sido abiertos para el conocimiento del bien y del mal. Así es, Jacqueline. Porque sus ojos habían sido abiertos. ¿Qué pasa? Hay personas que siempre han estado en las cosas de Dios y no conocieron el mundo. Porque tal vez se criaron en las cosas de Dios. Pero resulta que no fueron sanos, no fueron libres. En su vida sufrieron muchas aflicciones. Y resulta que se encuentran un mundo allá afuera y se vuelven locos. Porque lo que conocían era una religión, no una relación. Pastora Cecilia, ¿desea aportar algo? Sí, porque al pecar sus ojos se abrieron. Al pecar sus ojos se abrieron, exacto. ¿Qué pasa, pastora, cuando alguien, bueno, usted que es pastora, yo no sé si a usted le pasa cuando alguien de su iglesia cae en pecado? Cuando vienen a la iglesia, ¿vienen de la misma forma o ellos cambian? Se acusan solos, digo yo. Se acusan solos. Eso es cierto. Y piensan que es uno el que los está acusando. Exactamente, porque el mismo pecado nos hace entrar en rebelión. Exactamente. Andan a la defensiva. Andan a la defensiva. ¿Qué pasa cuando usted entró en pecado? Hubo un efecto en su interior. Hubo un daño nuevamente en su interior. Tal vez usted ya fue sano. Tal vez usted ya fue libre. Tal vez usted es bautizado. Tal vez usted le sirvió al Señor. Pero cuando usted entró en pecado, ¿qué va a pasar? Viene el acusador. Amén. Yo no sé, pastora Cecilia, a mí me pasa mucho que muchas personas se alejan de mí. Caen en pecado y lo primero que hacen es alejarse de mí. Porque el enemigo lo primero que hace es venir y decirle, no, váyase, porque la pastora Sujei seguro habla de usted, seguro la pastora Sujei está diciendo esto, lo otro, y empiezan, y hay personas que a mí me las topo de frente y me bajan la mirada, creyendo que soy yo, y no es quién soy yo, es lo que la persona ve en uno. Pastora. Y ahí está, es cuando usted se cae, porque yo le decía un día, yo creo que era alguien, que cuando usted se cae, se cholla naturalmente. Usted se cae, se va a golpear, se va a hacer un moretón, se va a chollar. Cuando caemos en pecado, nos golpeamos. Amén. Usted siente que debe levantarse después de una caída. Así. Más una verdad que cuando usted conoce, tiene cierto cargo de responsabilidad. Cuando usted cae es doble el golpe. Sin saber que usted tiene que seguir sonriendo y seguir sirviendo, aunque no sea lo correcto. ¿Por qué? Porque usted tiene una imagen que guardar, a pesar de que usted sabe que usted cayó. Es muy difícil porque queda usted muy lastimado. Y muchas veces las mismas personas de la iglesia son las que más lo juzgan. Así es. Sí, vi un dime, Jessica. También si entendemos más arriba del pasaje bíblico el 8, dice que oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia. Cuando nosotros pecamos es lo primero que hacemos. Eso es lo primero. Excelente. O sea, nosotros como seres humanos los cantamos, diríamos popularmente, ¿verdad? Nos cantamos, exactamente.
Nos cantamos, solitos nos cantamos. Qué tremendo, vea, qué excelente aporte esta parte. Y el hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora que sopla el viento de la tarde. Y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Vea usted qué tremendo. Amén, amén. Hay un daño en nuestro interior. Cuando tenemos miedo, hay algo. Yo me acuerdo cuando yo hacía algo malo, yo decía, ahora voy a llegar y mi mamá seguro se va a dar cuenta. Vea, cuando yo tomaba, amados, les voy a contar. Cuando yo tomaba, voy a contarles un chisme, un chisme mío. No, cuando yo tomaba, mi mamá siempre me esperaba en mi cama. Yo tenía un equipo de sonido y tenía un tele en mi cuarto. Entonces mami le gustaba mucho grabar y le gustaba mucho grabar en el equipo mío. Entonces mami llegaba y se sentaba a esperarme. Yo no podía llegar más de las 10 de la noche. Yo lo que hacía, lo hacía tempranito, de 7 a 10, porque yo iba al nocturno, entonces era como la hora de escaparme. Y yo venía, bueno, yo emborracharme una vez, que yo dije nunca más, pero sí me gustaba mucho tomar. Y tomaba mucho y no me emborrachaba. Pero vea lo que es el diablo. Porque, o sea, mi mamá ni cuenta se daba. Imagínense que mi mamá, el enemigo inmediatamente, ¿qué hacía? Cubrirme para que ella no se diera cuenta. Porque eso hace el enemigo. ¿Para qué? Para que usted siga en el pecado. Y usted cree, mi hermano sí se daba cuenta. Mi hermano era el que me llamaba y me decía, vamos para la iglesia. Su hija tiene que convertirse al Señor. Tal vez mami no se daba cuenta porque ella y mami pasaba muy ocupada con muchos problemas, una mamá sola. Y yo llegaba y tomaba y yo le decía, ay mami, qué sueño, y pum, y me había echado tal vez un clavo de olor en la boca para que ella no oliera. O sea, el enemigo le va a dar a ustedes a las artimañas para pecar. Yo lo dije en las últimas clases de consejería. Hasta cuando usted tiene relaciones sexuales que no son del matrimonio. Son completamente diferentes a una relación sexual dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque está la adrenalina y que mi mamá me va a encontrar y que el otro me va a ver. Entonces, más que una relación sexual, es la adrenalina que está en ese momento. En cambio, ya cuando usted está casado, no, usted tiene el derecho, usted puede hacer y deshacer, pero mientras usted es novia o usted anda en pecado, usted no, usted tiene que esconderse. Entonces, la adrenalina sube. Y el pecado se va a hacer más emocionante porque no hay pecado feo. O sea, ya el que se droga, el que cae en droga, el que cae en la calle, y aún así no se dan cuenta. Entonces, en Génesis, vea usted qué tremendo, se escondieron. ¿Por qué? Porque había un daño en su interior. Vea, esas son las cosas que yo no digo en el resumen, amados, por eso siempre tienen que ver la clase. Porque son cosas que yo no digo en el resumen. Y se escondieron. Dice que el ministerio de Satanás, o sea, Satanás juega de que él tiene un ministerio y que él es poderoso y que él es Dios. Entonces